Hola, somos Lady Joana y Germán Ignacio y hoy queremos compartir con ustedes cómo es el aprendizaje en familia desde el contacto con la naturaleza. Nosotros somos una familia que vivimos en el Amazonas hace alrededor de 20 años, tenemos 3 hijos, Areia, Itamar y Amaru, y estamos muy felices de compartir con ustedes en este espacio. Nosotros cuando tomamos la decisión de que los niños iban a aprender en familia, quisimos que ellos se apropiaran del entorno donde estábamos viviendo. Entonces lo primero que hicimos fue buscar un lugar que para nosotros ofrecía más estas posibilidades. Entonces llegamos a habitar este lugar donde estamos ahora, donde tenemos la posibilidad de aprender juntos, sembrando, cosechando, queriendo que ellos se pudieran trepar a los árboles, que pudieran ver el capullo de una mariposa, que pudieran hacer observación natural, que el entorno realmente para ellos representara la escuela. Entonces, pues estamos en este proyecto, estamos aprendiendo todo el tiempo de las cosas sencillas, de las cosas muy simples como son pues la observación cuando caminamos, cuando tenemos la posibilidad de observar pájaros, de observar insectos de todos los tipos, colores y formas. Y realmente es una posibilidad muy bella poder aprender junto a ellos lo que es estar sensibilizado con la naturaleza y retomar esta conexión con la tierra, con el sol, que tanto los humanos hemos perdido. Nuestro proyecto parte precisamente de eso, de buscar que los niños tengan un mayor acercamiento a la naturaleza porque hemos pensado y hemos sentido que la educación eh, moderna, la educación actual, tiene muchos problemas para que los niños sepan que la naturaleza está con nosotros, que la naturaleza no solamente nos rodea, sino que dependemos de la naturaleza. Entonces nuestra apuesta realmente tiene que ver con una filosofía de inclusión de los saberes de la naturaleza, de saber la inclusión de los saberes indígenas, porque vivimos en un entorno donde hay muchas comunidades indígenas y tenemos mucho contacto con ellos. Esto no significa que si uno no tiene estos contactos no pueda tener estas oportunidades. La idea es que los niños en las casas, en los apartamentos, en las ciudades también tienen posibilidad de acercarse mucho a los ecosistemas que los rodean, a los ecosistemas urbanos, observar los jardines, observar las plantas, observar los animales que realmente todavía permanecen en las ciudades. Es un asunto realmente más que tener los recursos a la mano, es un asunto de despertar la sensibilidad, despertar la conciencia, saber que hay ecosistemas, plantas, animales y un medio ambiente que no nos rodea, sino que nos acompaña. Sí, desde las cosas más sencillas y más simples como es despertarnos y agradecer, agradecer al sol, agradecer los alimentos. ¿A quién se le agradecen los alimentos? Pues a los campesinos y a la tierra, al sol, al agua, a los elementos básicos que nos permiten alimentarnos cada día. La respiración, el aire que respiramos, esa es la naturaleza. No necesitamos vivir en una reserva o en un parque natural para poder aprovecharla. Realmente es solo cuestión de ponerle un poquito de voluntad y entre todos aprender, entre todos dejarnos llevar por la curiosidad de los niños, a qué corresponden estas plantas, estas hojas, a qué frutos, qué se pueden hacer con los frutos, usos culinarios, usos tradicionales de las comunidades que han vivido allí desde siempre. De eso se trata cuando pensamos en que desde las cosas sencillas podemos hacer parte de la naturaleza. Pues en el trabajo que nosotros hacemos con los niños, porque hacemos es un trabajo integral, la naturaleza no es solamente un asunto que nosotros incorporamos como sensibilidad, sino que también sabemos que la naturaleza hay que estudiarla, hay que conocerla, hay que tener una observación también sistemática. Entonces hemos apropiado diferentes metodologías como las metodologías de Waldorf, la metodología del método Filadelfia, la metodología de María Montessori y se desarrollan unos materiales que nos permiten revisar y contextualizar y conocer las especies. Entonces hacemos unos bits de información con las plantas, con las especies, por ejemplo con las palmas, con las orquídeas, con los tipos de micos, de monos, y eso también digamos tiene un asunto que para nosotros es crucial y es el conocimiento relacional. El conocimiento relacional que es también una apuesta, digamos, de filosofía de vida en términos de que sabemos que la educación, digamos,
que nosotros recibimos era una educación muy compartimentada, con cosas muy separadas, y lo que nosotros pretendemos es que la educación sea integral, entonces que se incorpore la historia con la matemática, con la geografía. También, digamos, tenemos una conciencia de que este es un planeta, es un único planeta, que la Amazonia es una región muy importante, pero así como la Amazonia, todas las regiones del planeta tienen características interesantes y todas son importantes en el equilibrio. Entonces, para nosotros es muy importante que los chicos, y a la vez con los chicos nosotros aprendemos, que sepan que hay especies en diferentes lugares del planeta, que hay diferentes lugares geográficos, que hay diferentes zonas de vida y que en esas zonas de vida se encuentran cosas similares. Entonces, realmente, además, digamos, de tener la sensibilidad aquí, también utilizamos materiales que son pedagógicos, que son desarrollados por medios de métodos científicos, que nos ayudan mucho a consolidar esos conocimientos. La ventaja aquí es que es un conocimiento también de la teoría que está muy relacionado con la práctica. Entonces, la relación con las comunidades indígenas también tiene mucho que ver con lo ambiental. Para nosotros es la inclusión de los otros saberes, de saber que hay comunidades indígenas que tienen un saber tradicional acumulado sobre las plantas, las especies y el medio amazónico, que es muy importante, reconocer, valorar y por supuesto incluir. Entonces nosotros realmente lo incluimos dentro de nuestras prácticas, las visitas a las comunidades indígenas, los contactos con las comunidades indígenas, los amigos indígenas también vienen a nuestra casa y nos enseñan muchas cosas de estas que ellos han aprendido durante milenios, también reconociendo que hay otros grupos indígenas en otras partes de Colombia y del mundo, y también la invitación es a eso, a que en los lugares, en las familias que hay, conozcan los saberes campesinos y los saberes indígenas, porque a veces pareciera que solo los indígenas tienen conocimiento ancestral. Realmente los campesinos, los abuelos, también tienen un conocimiento de la naturaleza que es muy esencial y que es una de las cosas que a nosotros más nos afana, que esos conocimientos se puedan perder. Entonces, una de las cosas que sí hace mucho énfasis Lady es hablar con las abuelas, porque las abuelas tienen unos acervos de conocimientos que son muy importantes, y en la medida que los abuelos indígenas y no indígenas se vayan, pues se van perdiendo un montón de cosas, y esto tiene un gran riesgo, y es que la naturaleza pareciera tender como a homogenizarse. Entonces tendemos a utilizar unas pocas especies de alimentos, y eso realmente es un gran riesgo para la seguridad alimentaria de la gente. Entonces, rescatar las especies, rescatar los conocimientos tradicionales es un asunto que para nosotros es supremamente crucial. Y digamos que en un contexto más urbano también el apropiarse del entorno permite disminuir también los miedos, porque siempre hay mucho miedo acerca de la naturaleza. Digamos, siempre a los insectos se les dice bichos, o siempre hay una resistencia también como de los adultos a que los niños se acerquen a los insectos y a la tierra, digamos, ¿no? Pero en la medida en que conocemos y en que podemos aprender, bueno, que miremos qué insectos hay aquí, identifiquémoslo, digamos, pensemos qué comen, de qué se alimentan, qué producen. Eso hace que nos sintamos parte y que perdamos como esas barreras que nos han impuesto, digamos, desde la cultura también, que no nos permiten, digamos, sensibilizarnos. Y lo otro también es pues que los chicos aprendan que dentro del ciclo natural, por ejemplo, de los alimentos, pues estos a su vez se conviertan en tierra. Entonces, un ejercicio sencillo pues es hacer un compost en casa, hacer la separación de las basuras. Esto también es acercamiento a la naturaleza. Saber que los desechos se convierten en tierra y en abono. Entonces son ejercicios sencillos que podemos hacer con los chicos en casa, que hacen parte de esa sensibilización. Nosotros pues en la casa, en un ejercicio digamos diario, lo que hacemos es, bueno, levantarnos, saludar al sol, dar gracias, hacer un agradecimiento. Luego podemos aprovechar las horas más tempranas del día para pues ir a cosechar lo que esté de cosecha, pimentones o lulo, las cosas que estén antes de que el sol se ponga en lo más alto. Y luego en la medida del día pues poder ir a regar y hacer el riego de los otros cultivos, o ir a hacer observación, por ejemplo, podemos formar un terrario, entonces ir y capturar una arañita, ir y capturar un grillito y tenerlo en una cajita, ponerle hojitas, ponerle agüita y hacer observación. Eso es, y acompañar, digamos que en este momento podemos enfocarnos también es el adulto acompañar al niño, observar. Realmente no hay que saber, digamos, no hay que tener el conocimiento, sino acompañarlo e ir en busca de las respuestas que
que el niño de pronto necesita en esos momentos, pero no necesariamente las tenemos que tener nosotros. A través de esa apropiación de la naturaleza podemos involucrar también elementos como el arte, porque por ejemplo en la naturaleza podemos encontrar semillas para pintar o los mismos alimentos, las mismas frutas nos acercan a tener pinturas, vegetales, y esto nos permite también trabajar con los niños el arte. Entonces son muchas las posibilidades que nos ofrece la naturaleza, que solamente es investigar un poco y acompañar. Y por ejemplo aquí nosotros lo que hacemos es asistir siempre a los talleres que hacen sobre artesanías, sobre pinturas vegetales, sobre tejido, pues porque eso es lo que tenemos nosotros, pero en cada región y en cada ciudad de seguro que hay cosas muy valiosas que se pueden aprovechar y se pueden disfrutar con los niños. Aquí con el sonido de los maravillosos periquitos o loros que hay en el Amazonas, les queremos dar una cordial invitación a que hagamos una educación consciente, una educación de acompañamiento a los niños, que es muy delicioso realmente el tema de la educación, cuando uno logra saber que cuando los niños aprenden uno también está aprendiendo. Realmente nosotros no tenemos un libreto, una cartilla, nosotros realmente estamos abiertos a múltiples opciones, eso sí, teniendo un contacto permanente con personas de otras partes que están haciendo esto con, digamos, con unos fundamentos científicos importantes. Y uno de los consejos que nosotros podríamos dar, o una de las sugerencias es, para avanzar en esta educación de acercamiento a la naturaleza, es tomar conciencia, por ejemplo, de los alimentos. Los alimentos es una forma en que nosotros nos podemos conectar directamente con el medio ambiente y con los ecosistemas locales y con los ecosistemas alejados. Porque cuando uno es consciente de lo que está comiendo, puede hacer a partir de la alimentación una cantidad de reflexiones importantes en términos de qué estamos comiendo, de cómo lo estamos comiendo, de dónde provienen los alimentos que nos estamos consumiendo. Esos alimentos se pueden producir en nuestro departamento, en nuestro municipio, se pueden producir en nuestro país y no se están produciendo. Realmente esto tiene un componente de formación política también muy importante, porque en la medida en que nos alejemos de la naturaleza, pues vamos a tener menos posibilidades de incidir en nuestro propio bienestar, y nuestro bienestar está muy dado por las cosas que consumimos, no solamente en términos de alimentos, sino en términos de los productos. Entonces, la invitación es a pensar que la naturaleza está con nosotros, y en la medida en que nosotros tomemos más conciencia de lo que consumimos, del lugar donde estamos, de que conozcamos nuestro entorno, pues más posibilidades vamos a tener de cambiar este planeta, y va a ser un proceso mucho más interesante de aprendizaje mutuo con los niños, porque al tener inquietudes compartidas y al resolverlas de manera compartida, pues vamos a tener un crecimiento como familia. Gracias por estar en este canal con Alo Padres, estamos muy felices de acompañar estas charlas.